Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Versículo 14. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Todos vamos a leer el 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El día de hoy vamos a topar el tema de la inseguridad a la firmeza. Imagínense ese salto que realmente no es más allá de lo que usted y yo podemos entenderlo así. Es un salto gigantesco de la inseguridad a la firmeza, a la convicción, a saber de que caminamos haciendo proezas, pero es en el poder del Espíritu Santo. De la inseguridad a la firmeza es el tema que hoy vamos a compartir, basado en Jueces capítulo 6, del 11 al 16, y en su contexto bíblico. Este tema también está articulado a nuestra temática 2026, iglesia, ¿cómo dice el tema 2026? Iglesia y constantes. Amén. En el contexto de este pasaje, que fue lo que vimos la semana anterior, si usted se acuerda, los que vinieron la semana anterior, hablamos acerca de Jueces. En el contexto del pasaje se nos muestra uno de los momentos más difíciles, pero así como usted lo escucha, uno de los momentos más difíciles en la historia de Israel, porque no había para comer, no había seguridad, no había protección. Lo que sobresalía era la frustración, la inseguridad, la incertidumbre, el temor, el miedo, etcétera, etcétera. Así era como vivía Israel, y según lo que vimos la semana pasada, por 7 años estuvo los madianitas castigando una y otra vez a Israel. El pueblo estaba siendo oprimido por los madianitas. Cada vez que Israel sembraba, lo que hacían ellos era que venían y destruían todo a su paso. Los saqueaban, los dejaban otra vez sin nada. El pueblo vivía en la pobreza, en el temor y en la inestabilidad. Así es como vivía Israel en esa época, no por culpa de Dios, sino a consecuencia de su desobediencia sostenida, de su infidelidad reiterada. Por eso Israel sufrió de esta manera. En ese contexto aparece Gedeón ahora, que es la lectura que hemos hecho el día de hoy. Un hombre que estaba trillando trigo en un lagar. Y espero que usted haya tomado mucha atención a ciertos términos de agricultura, porque ahí hay una enseñanza importante también en esta mañana. Él estaba trillando en un lagar, así, acuérdense esta palabra, lagar. Un lugar que no era apropiado, según lo que entendemos, para hacer la tarea que estaba haciendo Gedeón. No era el lugar correcto, para nada. Es como que usted quiera ser, ¿sí?, mecánico, automotriz, y lo haga en la sala de su casa. O sea, como que no tiene sentido, ¿no?, ese tipo de actividad en un lugar incorrecto. Lo hacía allí, y obviamente no vamos a entrar a juzgar a Gedeón, sino que hay que comprender qué lo llevó a Gedeón a hacer esta actividad en un lugar incorrecto. Lo hacía efectivamente en ese lugar incorrecto porque se tenía que esconder, según lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿sí?, tenía que esconderse de los madianitas, el enemigo, el opresor,
el saqueador, el violador, etcétera, etcétera. Esto revela el ambiente de miedo, sobre todo, que dominaba a la nación de Israel. Y lo vemos a través de la figura que hoy el Señor nos permite estudiar, que es Gedeón. Sin embargo, en medio de esta situación, de todo lo que pasaba a la nación de Israel, Dios se acerca a Gedeón y lo llama para una misión extraordinaria. Lo llama para una supermisión, liberar a Israel. Acuérdense que la semana pasada Israel pidió, el pueblo clamó a Dios y Dios no le dio un libertador, Dios le envió por un mensajero. Pero ya hoy, por la secuencia de los eventos, ya vamos a ver a quién Dios va a enviar después de que el pueblo reconoce que el problema no eran los madianitas, sino que eran ellos a causa de su desobediencia sostenida. En este sentido, esta misión para Gedeón es una misión extraordinaria: liberar a Israel del pueblo madianita, de sus enemigos, que por 7 años venían castigando a este pueblo. Este encuentro nos enseña una verdad importante, muy importante, de lo que la Biblia nos va, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? El autor del libro de Jueces nos invita a ver el relato y la escena, todo lo que estaba ocurriendo, y cómo esta verdad de tantos siglos atrás es tan latente, presente, con lecciones, aplicaciones para la iglesia en esta época, en pleno siglo XXI. En medio de ello, el encuentro nos enseña una verdad importante. Dios está buscando levantar hombres y mujeres firmes, aun cuando el entorno puede estar lleno de temor, de incertidumbre y de frustración. Dios llama a hombres y mujeres, como lo ha hecho durante todos estos meses y lo seguirá haciendo en el 2026, y durante todo el tiempo que Dios así le plazca sobre nuestras vidas, nos llama a estar firmes y constantes. Eso es lo que el Señor quiere. Pero en medio de esto, la salvedad está, y es importante que usted lo mire, en qué condición Dios nos llama a caminar en firmeza y en constancia en medio de todo lo que nos pueda estar rodeando. Porque hoy por hoy la incertidumbre ya no es local. Ya no solamente hablamos de lo que pasa en Ecuador o lo que pasa en la región, hablando de Sudamérica. Ya la incertidumbre es a nivel mundial. Es a nivel mundial lo que hoy puede estar oprimiendo el pensamiento, el corazón de muchos cristianos ante todas las noticias que embargan el día a día sobre lo que pasa en el Medio Oriente. La firmeza espiritual no nace de la ausencia de problemas. Eso no sería firmeza. No se trata de que la firmeza aparezca porque no hay problemas, porque no hay adversidad. Más bien es todo lo contrario. Nace de la convicción de que Dios está obrando y llamando a su pueblo, a sus hijos, a estar firmes. Gedeón, según lo que entendemos en la historia de Israel, fue el sexto juez. El sexto juez. Él pertenecía, de acuerdo a la lectura que hemos hecho, a la tribu de Manasés. Y aquella tribu se había asentado en una llanura. Estos son datos que son relevantes para poder comprender también por qué el comportamiento de Gedeón. Ante todo lo mencionado en este pasaje, todos los textos que hemos leído el día de hoy, vamos a encontrar 3 principios que lo que busca el Señor en este día es fortalecer nuestra firmeza ante el llamado que Dios nos está haciendo. Primer principio: la firmeza comienza cuando tú y yo entendemos cómo el Eterno nos ve, no como tú te ves, sino como Él nos está viendo. Y regresamos al texto de la lectura el día de hoy. Vamos a Jueces, nuevamente, el versículo 11. Léalo conmigo. Y vino el ángel de Jehová, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba ahí sacudiendo el trigo. ¿En dónde? En el lagar, ¿sí? Para esconderlo de los madianitas. Entonces vemos aquí ya en escena,
¿sí?, que viene el ángel de Jehová, se sienta a contemplar lo que estaba haciendo Gedeón, mirando a Gedeón. La mirada era del Dios vivo y verdadero hacia Gedeón. Gedeón estaba haciendo lo que podía en ese momento, con todos sus temores y todo lo demás que lo acompañaba. Gedeón no se presentó como un héroe, y la Biblia no nos lo presenta de esa manera tampoco. No nos presenta a Gedeón en esa condición como un hombre sobresaliente. Nos ve aquí, tú y yo podemos ver a un hombre que estaba, ¿sí?, prácticamente limpiando el trigo en el lagar, haciendo un oficio, una actividad que para muchos hoy por hoy sería insignificante, y más aún en el lugar donde lo estaba haciendo él. Ahora, yo voy a hacer una pregunta retórica. ¿Sabe usted lo que estaba haciendo Gedeón? Usted lo acaba de leer. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba limpiando el trigo. ¿Dónde lo estaba limpiando? En el lagar. ¿Y en qué condición? Escondido. Él lo estaba haciendo a escondidas para que no lo vea el enemigo y obviamente no le venga también a quitar lo poco que él estaba haciendo. Él lo estaba haciendo entonces en un lugar identificado ahí, a escondidas. Era una respuesta muy obvia por la lectura que hemos hecho. Es que en aquel entonces, y es importante entender que es el lagar en ubicación y también lo que significa otro término, lo que era la era. Y en ese sentido, el lagar siempre se lo colocaba al pie de una colina, más o menos habría que tener una idea, ¿sí?, en la parte baja de la colina, en donde ahí estratégicamente, ¿sí?, se ubicaba este lagar, porque las ramificaciones, en este caso de las plantas que dan uvas, no eran esas uvas tal vez pequeñas que usted y yo comemos ahora, eran unas buenas uvas en esa época. Dice que por el peso lo que provocaba era que naturalmente estas uvas pesadas iban bajando. Entonces era un buen lugar para hacer otro trabajo muy distinto a limpiar el trigo. Las traían al lugar más bajo, precisamente por peso, por gravedad, y por eso se llamaba lagar, en la parte baja de la colina, donde prácticamente descendía por peso las ramas que sostenían las uvas, y era mucho más fácil desprenderlas y hacer el proceso que después llevaba a obtener el vino. En contraste a lo que es un lagar, la era de trigo siempre se colocaba en la parte alta de la colina, algo visual, algo que usted lo podía ver. Es como que usted se pare acá y pueda ver el faro que tenemos nosotros en uno de los cerros de acá. Era mucho más visible por obviamente la condición necesaria que esto de acá requería para el trabajo que se iba a hacer. La colina más alta que había que aprovecharla. ¿Por qué? Porque ahí quedaba entonces la era del trigo, en donde el viento, ¿sí?, a favor arrebataba la cizaña, arrebataba la paja menuda e inservible del grano. Encontramos aquí también a Gedeón sacudiendo entonces, según lo que hemos leído, al pie del lagar, al pie de la colina, sacudiendo el trigo. Ahora, este no sería el lugar adecuado para traer las uvas, sería el lugar adecuado para traer las uvas, pero no era el lugar apropiado para traer el trigo y sacudirlo. No era el lugar. Pero la frustración que gobernaba la vida de Gedeón lo llevó a estar en ese lugar. No tenía sentido que él lo haga ahí aparentemente si no conocemos el contexto. ¿Por qué hacerlo en el lugar incorrecto? ¿Por qué hacerlo abajo de la colina y no en lo alto de la colina? El trabajo que estaba haciendo. Pero como ya conocemos el contexto, sabemos que ese lugar lo estaba utilizando para esconderse. En lugar de usar la era a un lugar alto, visible para el viento, usaba entonces un lugar hundido para pisar uvas, para esconder su cosecha. Ahora que conocemos el contexto, sabemos por qué justifica la posición donde estaba este hombre. Y bueno, lo sabemos ahora. Y sabemos también de que lo hacía por miedo, por temor. Y no vamos a juzgar eso. No vamos a adentrarnos en esa decisión. Él lo hizo porque tenía miedo. Eres un ser humano. Se sentía atemorizado por lo que estaban viviendo durante 7 años.
Esa fue la decisión. No lo hago arriba porque me van a ver y me van a quitar todo lo que estoy tratando de recuperar para mi familia. Entonces me escondo, me voy abajo, donde obviamente la condición no era, pero no me toca más. El aire no llegaba allá abajo, donde él se encontraba, y menos el viento. Pero aquí viene también algo más interesante. Por lo tanto, cuando él echaba el trigo al aire, para que usted tenga una idea, echaba toda esa paja, esa cizaña, ese desperdicio que polulaba ahí. ¿Qué es lo que iba a pasar? Le iba a caer todo ese polvo encima de él, porque no había viento que se lo lleve. Básicamente lo que él levantaba, todo ese desperdicio le caía ahí mismo. Imagínense que usted tenga ese tipo de cizaña, de paja, de todo ese polvo que comienza a meterse tras la ropa, con el sudor. Era muy incómodo para él. Realmente todo esto hay que conocerlo, porque eso introduciéndose en la ropa lo iba a hacer sentir muy, muy incómodo. Es un agravante más a la frustración. Ya de por sí el temor, estar en el lugar incorrecto y todavía en esas condiciones, realmente esto era frustrante, muy frustrante. Pero allí estaba él tratando de sacudir el trigo lo mejor que podía hacerlo. Él se esforzaba lo mejor que podía. Gedeón, por tanto, no estaba pasando el mejor momento. Y tal vez tú tampoco lo estás haciendo en estos tiempos. Tal vez te sientes identificado con este hombre. No estaba pasando su mejor momento. Veamos lo que dice el versículo 12 de Jueces 6. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, que parece algo medio contradictorio, ¿no? Porque Gedeón se estaba escondiendo, lo estaba haciendo atemorizado, estaba muy abajo, y mira lo que le dice el Señor: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira la palabra de cómo el Señor lo ve a Gedeón y cómo Gedeón al final del día no se estaba viendo. Bajo estas circunstancias se le aparece el Señor y le dice estas palabras. Aquí también es importante hacer un paréntesis en donde lo que nos dan a entender algunos teólogos, que lo que representa esta aparición es una teofanía, una manifestación de Dios en forma física, y algunos creen que se trataba del Cristo preencarnado. Se le aparece entonces con estas palabras a Gedeón. Y aquí es importante porque una de las cosas más ocurrentes que el Señor le pudo haber dicho a Gedeón era: varón esforzado y valiente. Sobre todo porque Gedeón era muy temeroso, era muy miedoso, muy miedoso. Y probablemente, como algunos creen, haciendo también por ahí algo de un comentario jocoso, es que lo más probable es que cuando Gedeón escuchó estas palabras, haber estado mirando para arriba, ¿sí? Mirando para arriba por un momento, mirando ahí a los lados y viendo que no había nadie más, porque él tal vez creía que estas palabras eran para otra persona. ¿Dónde está ese hombre esforzado y valiente que yo no lo veo? Porque Gedeón realmente estaba acobardado. Gedeón se veía como alguien débil. Gedeón se veía como alguien limitado, como alguien que realmente lo único que podía hacer era usar lo poco de astucia que tenía para tratar de esconderse y no vean lo que estaba haciendo con el trigo. Porque si hubiera sido un hombre esforzado y valiente, él estaría echando el trigo ¿dónde? En vez de estar en el lagar, hubiese estado en la era del trigo. Pero él no estaba allá en la punta, él estaba escondido abajo, porque él reconocía en sí mismo que era cobarde, que era temeroso, que no había nada bueno en él. Él solo se veía a sí mismo como un cobarde. Gedeón fue uno de los jueces más interesantes, aunque no es el más sobresaliente, pero fue muy interesante. Y en realidad ninguno de los jueces que obviamente registra la palabra fue prominente. Más bien encontramos que en lo general fueron caracterizados por la mediocridad. Eran comunes y extraños, pero cada uno fue insignificante, insuficiente, inadecuado. Esas eran las características de estas personas que Dios escogía para un llamado. Cada uno de ellos tuvo algún fallo evidente. El personaje que estamos estudiando ahora era cobarde, temeroso, miedoso. No estaba pasando realmente por las condiciones más gobernantes de su vida,
sino por el contrario, sufrimiento, frustración, desesperanza, y a tal punto que para poder comer algo, él tenía que esconderse. En medio de ello, tal vez es precisamente este tipo de defectos que el Señor está viendo en cada una de las personas que llama. Y es ahí donde Dios elige y utiliza. Pablo, por ejemplo, nos da a entender, cuando se dirige a los Corintios, el por qué el Señor mira de esta manera y con qué fin lo hace. Y podemos ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, y dice la palabra del Señor lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Al Señor no le gusta la gente jactanciosa, orgullosa, vanidosa, ególatra. El Señor lo mira desde lejos, ese tipo de comportamiento. El Señor toma lo más vil, lo más necio, lo más débil, con un propósito, porque pudo haber ido a buscar a cualquier otro, pero Él puso su mirada, Él se había sentado y miraba lo que estaba haciendo Gedeón. Lo maravilloso de todo esto, amado hermano, es que Dios te ve de una manera diferente a como tú te estás viendo, a como tú te percibes. ¿Cuántas veces tú mismo te derrotas? Te ves como poca cosa, te ves como alguien insuficiente, te ves como alguien débil, como alguien que no tiene oportunidades. Cuando Dios te dice todo lo contrario, porque somos obra y creación de las manos del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, el Creador de todo el universo. Imagínate tú la perfección que Dios se tomó para hacer al ser humano, y más aún cuando se trata de sus hijos, a quienes Él ha llamado para que estén firmes y constantes. Entonces, este primer principio es importante que usted y yo lo tengamos el día de hoy muy claro, porque si no, caso contrario, usted se va a perder muchas bendiciones. La firmeza comienza cuando entendemos cómo el Eterno nos ve, cómo Dios nos ve, cómo Dios te ve. ¿Tú lo entiendes? ¿Lo comprendes? Que eres al final del día hijo de Dios. Veamos otro principio. La firmeza se fortalece aún cuando enfrentamos dudas. Las dudas van, las dudas vienen. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 13 de Jueces 6 lo siguiente: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántas veces usted ha hecho esta pregunta? ¿Por qué precisamente a mí esta enfermedad? ¿O por qué de todos los que trabajan en la empresa a mí me han votado? ¿O por qué esto? ¿O por qué lo de acá? ¿O por qué lo de acá? Porque somos a veces expertos en mirar al lugar equivocado. ¿En qué sentido? En echarle la culpa a Dios de lo que estamos enfrentando. Vemos acá esta primera pregunta: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué? Hay otra pregunta más: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Este hombre era muy conocedor de todas las historias que sus padres habían contado, en este caso a Gedeón, de lo que había Dios hecho por su pueblo. Y ahora Jehová nos ha desamparado. Parece que Gedeón no sabía con quién estaba conversando. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Este Gedeón era muy buen estudiante. Parece que se conocía todas las historias al revés y al derecho. Muy buena retentiva de todo lo que sus padres le habían contado, de los milagros que Dios había hecho en el pasado. Pero su realidad presente parecía contradecirlas.
era más o menos el recuerdo de lo que Gedeón tenía, de las historias que sus padres habían contado, de lo que Dios había hecho, los milagros potentados que había hecho a favor de Israel, eran totalmente opuestos a la realidad que estaban viviendo. Siempre debemos de tener presente, la palabra al final del día nos dice, caminen por fe y no por vista. Como Gedeón estaba viendo por vista, que estaban obviamente subyugados, perseguidos, saqueados, violados por obviamente los madianitas durante 7 años, y no veían aparentemente ningún milagro de Dios, ninguna acción de Dios, él hace estas preguntas profundas, directas, erráticas al final del día, pero las hace. Muchos cristianos pasan por momentos similares. Muchos cristianos pasan por este tipo de momentos. Cuando las oraciones parecen no tener respuesta, no llega el trabajo, no llega la sanidad que estoy pidiendo, seguimos a veces con la molestia, seguimos con la misma preocupación, con la misma necesidad, con la misma carencia, y parece ser que Dios no está escuchando. Cuando las circunstancias son difíciles, cuando el panorama es incierto, un indicador que no quiero que lo saquen de contexto, como lo voy a presentar, de encontrar a un cristiano totalmente derrotado, es decir lo siguiente: Señor, ya ven pronto, porque no soporto más. Bueno, nosotros estamos llamados a amar la segunda venida, pero por las razones correctas, no porque no soporte más. Sí, comprende lo que le trato de decir. Si usted se encuentra desesperado por la adversidad, porque la pendiente está muy alta, porque todo es oscuro, Señor, ya ven. Es como que le estuviera diciendo, Señor, ya llévame hoy a tu presencia de una vez, o te doy una ayudadita porque ya no soporto más esto. Suena más a suicidio, pero no realmente a la fe prometedora que debemos nosotros evidenciar, porque tenemos esperanza en Jesucristo. Y todo tiene un propósito. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. No podemos ponernos en situaciones complejas nosotros mismos, desconociendo la palabra del Señor. Por eso el Señor te alimenta, por eso el Señor te nutre. Por eso es que el Señor no quiere entretenimiento para su iglesia. El Señor no quiere satisfacer emociones. El Señor quiere convicción, porque la convicción te permite caminar más lejos. La emoción te hace caminar 2 pasos y se acabó. La convicción es la palabra, la verdad, la certeza de todo lo que el Señor ha prometido en su palabra, aunque no lo pueda ver. Al final es eso lo que el Señor quiere para sus hijos: convicción, madurez espiritual. Gedeón quería saber dónde estaban todos aquellos milagros de los cuales sus antepasados le habían hablado. ¿Dónde están? No los veo. Y muchas veces nosotros actuamos como Gedeón en esta condición. Creía que el Señor había desamparado a Israel. ¿Cuántas veces caminas empezando el día lunes desesperado porque dices, Dios me ha desamparado? Empezamos una nueva semana en las mismas condiciones que dejábamos la otra, y seguimos echándole la culpa a Dios de la condición en la que vivimos. Y eso Dios no quiere que tú estés haciendo. Él quiere que abras realmente tu corazón y te sinceres con Él, y que mires un poquito más allá de lo que normalmente a veces nuestra nariz nos permite. Creía entonces Gedeón que Dios lo había desamparado. La razón de creerse desamparado no era que Dios lo dejara, sino que ellos se habían olvidado de Dios para hacer lo malo. Cuando una persona comienza a hacer todo lo malo en su vida, tomar decisiones equivocadas, decisiones incorrectas, es porque realmente te has alejado de Dios. Una persona que deja de leer la Biblia, una persona que deja de orar, una persona que se deja de congregar, una persona que deja de buscar las cosas de arriba, comenzará a tomar decisiones equivocadas. O sea, no es que Dios te abandona, no es que Dios te desampara, eres tú alejándote progresivamente de Dios. Y después vienen los problemas, después vienen las situaciones difíciles, y creemos realmente que Dios nos ha abandonado. Este hombre estaba con un análisis incorrecto. Él tenía realmente un serio problema. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 59. Del 1 al 3 encontramos algo interesante que nos permite ver realmente dónde está la verdadera
razón del problema de todo aquel que se siente desamparado. Dice versículo 1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Porque Dios es el Todopoderoso, inmutable. Él es perfecto en todo su proceder. Él es omnipotente. Ese mismo Dios omnipotente que creó los cielos y la tierra, ese mismo Dios omnipotente que sacó a Israel de Egipto, ese mismo Dios omnipotente que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán, ese mismo Dios omnipotente que hizo caer maná del cielo, que hizo salir agua de la peña, ese mismo Dios omnipotente que durante 40 años, durante el día le daba sombra a su pueblo y durante la noche le daba luz a su pueblo. Ese mismo Dios omnipotente que es el que hoy está presente acá, es el que te dice: yo tengo tanto la mano para salvar y tengo mi oído para oírte. Ese es el Dios vivo y verdadero. Dice versículo 2: pero vuestras iniquidades, aquí está el problema, vuestro comportamiento, vuestras decisiones, vuestras acciones. Aquí el versículo 2 es clave cuando dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ahí está. ¿Quién es el que se aparta? ¿Quién es el que se aleja de Dios a causa de sus decisiones? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La vergüenza. ¿Quién os dijo que estaba desnudo? ¿Quién os dijo? Esa pregunta allá en el Edén. ¿Quién os dijo? Esa es la vergüenza del pecado. Comenzaron a ocultarse, a darle la espalda a Dios, a alejarse de Dios, porque así es como funciona el pecado. Versículo 3 dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí es importante ver lo que Dios trata de manifestar en este día ante aquellos que se consideran desamparados, aquellos que se consideran olvidados. Dios no olvida. Dios es eterno. Él omnipresente, omnisciente, omnipotente. Alguien que dice ser hijo de Dios y que piensa que Dios no está en su vida, debe de revisar urgentemente su corazón. Debe de hacerlo, amado hermano, porque alguien que no tiene a Dios en su vida es una persona muerta espiritualmente. Si usted se siente que Dios no es parte de su vida, que Dios no es el centro de su vida, que Dios le ha dado la espalda, que Dios lo ha dejado, puede ser porque usted jamás lo ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y debe de hacer una revisión urgente y realmente analizar, como dice Pablo: examinaos a vosotros mismos y mirar quién mora en nosotros. Este hombre se encontraba en un mal estado mental y espiritual. Gedeón se encontraba realmente en un lugar en donde él todo lo veía como culpa de Dios. Como culpa de Dios. En realidad él no solo sufría de un complejo de inferioridad, según lo que hemos leído y lo que vamos a seguir leyendo, sino que también era escéptico. No creía, era débil, era cobarde. Pero algo importante que ocurre: este fue el hombre al cual Dios llamó. Escéptico, cobarde, temeroso, débil, con un problema de inestabilidad emocional, espiritual. A ese hombre precisamente Dios lo llama. Si las tormentas de la vida nos abruman, si todo lo que está pasando a nuestro alrededor hoy por hoy nos está abrumando, podemos sentirnos el día de hoy muy tentados a creer de que Dios nos ha abandonado. Pero Él no nos ha abandonado, ni nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Hay una palabra que Dios le da a Moisés para que se la diga al pueblo, y dice Deuteronomio 31:6: esforzados y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, léalo conmigo, porque Jehová tu Dios es el que no te dejará y no te va a desamparar. Esa palabra
¿sí?, presente en esa época, esa palabra presente en el tiempo de Gedeón, esa palabra presente en este tiempo, esa palabra presente por la eternidad, porque es viva y eficaz. Han pasado muchos siglos, ha pasado mucho cielo, ha pasado mucha tierra, pasará la tecnología, pasará la ciencia, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. Es la misma palabra del Señor. Amén. Él está contigo ahora mismo. ¿Usted lo cree? Amén. En ese problema, en esa dificultad, en esa enfermedad, en esa crisis que te está abrumando, el Señor te dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En tus anhelos, en tus deseos, en tus momentos difíciles, como también en tus momentos de logro, el Señor está con nosotros todos los días, sosteniéndonos con la diestra de su justicia. Él está al control de nuestra vida, de nuestra familia, pero solo debemos hacer algo importante para verlo al Señor actuar, y es someternos a su voluntad, no alejarnos de Él, sino más bien depositarnos y dejar que Él actúe a nuestro favor. Lo interesante es que Dios no reprendió a Gedeón a pesar de estas dos preguntas. No lo reprende, no lo señala, no lo puso contra la pared y le puso una daga acá. No hizo nada de eso. El Señor, por el contrario, le dirige hacia una misión. Vamos a ver lo que dice el versículo 14. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, no lo está confrontando, no lo estaba juzgando, no lo estaba reprendiendo. En lugar de eso, lo dirige hacia una misión. Ve con esta tu fuerza. Dios estaba enseñándole que la firmeza no consiste en tener todas las respuestas. No consiste en eso, sino en obedecer el llamado de Dios, aun cuando hay preguntas que no podemos tener respuestas. La firmeza espiritual no significa ausencia de dudas, sino decidir confiar en Dios a pesar de ellas. A pesar de ellas. Y este es el llamamiento y la comisión que le hace a Gedeón. Es el llamamiento y la comisión que te hace el día de hoy a ti como a mí. Era una misión que requería valor, y ese valor solo iba a venir por medio de la fe. Somos expertos en dar excusas. Cuando Dios nos envía a hacer algo, comenzamos a dar excusas de todo tipo, y Gedeón no fue la excepción. Pero en medio de las dudas, el Señor quiere que tú camines con firmeza. El Señor quiere que le obedezcas. El Señor quiere que hagas caso a su palabra. Tercer principio: la verdadera firmeza se sostiene en la presencia del Eterno, no fuera de Él. Y recuerdo una vez más, porque es el texto que cada vez el Señor me lo sigue reiterando: separados de mí, nada podéis hacer. Y es el mismo texto que usted tiene que tenerlo presente. Separados de Dios, nada podemos hacer. Vamos entonces a Jueces 6, versículo 15. Veamos qué sigue ocurriendo ahí. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Seguía con esa incredulidad, ¿no? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Seguían habiendo excusas. Seguía esa postura radical de no hacer caso. Gedeón presenta objeciones, y es claro lo que acabamos de leer: mi familia es pobre y yo soy el menor. Yo soy el menor. En otras palabras, Gedeón sentía que no tenía la posición, que no tenía los recursos, que no tenía la influencia, que no tenía la capacidad para ir a hacer la misión que Dios le había enviado. ¿Cuántas veces usted y yo ponemos esta serie de pretextos cuando Dios nos envía a predicar su palabra? ¿Cuántas veces dejamos que el enemigo nos tenga amedrentado, asustado, y no compartimos la palabra de Dios? El Señor nos valora de forma diferente a nuestra opinión personal. Dios vio a Gedeón como un guerrero valiente. Dios ve a Gedeón de una manera muy distinta a como Gedeón se veía
Él lo veía con potencial, con capacidad, lo veía victorioso. Dios sabía que Gedeón iba a alcanzar la victoria y lo iba a lograr, pero a través de lo que Dios hace en la vida de nosotros. Gedeón se veía a sí mismo como débil, se veía como insignificante. Gedeón tenía el complejo de inferioridad porque estaba enfocado en las circunstancias. Él estaba enfocado en el problema y no en el Señor. Usted se imagina si David se hubiese enfocado en Goliat y no en el Señor, otra fuera la historia. Pero así como David tuvo la capacidad de ver al Señor y no a la circunstancia, tú y yo también debemos de tenerla. Gedeón estaba haciendo lo contrario a lo que David en un momento dado también le tocó enfrentar. Gedeón decía: las circunstancias son muy difíciles, este pueblo es muy grande, este pueblo es como langosta, son 7 años, nos saquean, hacen de todo y nos tienen con hambre. Gedeón se veía insignificante, se veía pobre, sin recursos, sin capacidad. ¿Cuántas veces tú te ves así? ¿Cuántas veces deja que el enemigo comience a trabajar en tu mente? ¿Cuántas veces deja que el enemigo te dardee? ¿Cuántas veces te dejas tú intimidar por el enemigo, haciéndote creer que no sirve para nada? Cuando depositamos nuestra confianza en Dios y dependemos de Él para que nos capacite y nos guíe, llegamos a ser exactamente lo que Dios ha declarado en su palabra que somos: hijos de Él. Y si usted es un hijo de Él, diga amén. Y los que no dijeron amén, ¿qué son? Hijos del diablo. Porque hay solo 2 tipos de hijos: los de Dios y los del diablo. ¿Usted es hijo de Dios? Gloria a Dios por los rescatados. Entonces se sumaron a los hijos de Dios. Porque es así como usted tiene que verse, como un hijo de Dios. Usted tiene que tener identidad. Somos adoptados en Cristo, somos coherederos en Cristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nadie te diga lo contrario. ¿Y sabes qué hace un hijo de Dios? ¿Sabe lo que es nacido de Dios? Vence al mundo. Y dice Primera de Juan 5, versículo 4, para que usted vea lo que Dios hace a través de usted. Porque todo lo que es nacido de Dios, léalo conmigo. No, así no. Otra vez. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? ¿Quién vence al mundo? Todo lo que es nacido de Dios. ¿Usted es nacido de Dios? Por medio de Jesucristo, amén. Por medio de su Santo Espíritu, amén. Entonces, amado hermano, usted tiene que verse victorioso en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos pensado: no me siento capaz para hacer lo que Dios me manda? ¿Cuántas veces nos vemos limitados? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad, la bendición? Porque claro, el enemigo quiere que te veas como un derrotado, como un fracasado, como un bueno para nada. Pero Dios te dice: así yo no te veo. Yo te veo como un hijo mío. Yo te veo con la capacidad que recibiste un día cuando Jesús vino a tu vida, y es el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que es nacido de mí, dice el Señor, vence al mundo. Es victorioso en Cristo Jesús. Muchas veces el comentario derrotista que pueden tener muchos cristianos es: el hermano está más preparado, el hermano habla mejor, el hermano enseña mejor, el hermano habla esto, el hermano toca así, el hermano hace acá. Yo no tengo dones, yo no tengo talento. Hay gente que se miente a sí mismo, porque todos por lo menos tenemos un don, que es el don del Espíritu Santo. Y el Señor reparte los dones conforme sea su voluntad. Y el Señor a todos nos ha dado la capacidad de poder, y es a través de su Hijo. Así que usted no se derrote, no se limite. Usted realmente tiene que verse como un hijo de Dios. No deje que el enemigo le quite la bendición. Muchas veces nos vemos como incapaces, limitados, sin facilidad de palabra, fracturados incluso emocionalmente. Pero el Señor vio en Gedeón un hombre victorioso. El Señor vio en Gedeón un hombre de valor. A pesar de que él persistía e insistía en decir que no, Dios vio en él algo distinto. Dios ve en ti algo distinto en esta mañana. Dios ve en ti realmente
Alguien que nació en Cristo Jesús para vencer al mundo. Eso es lo que el Señor ha hecho. Pongamos en acción los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Y eso es en beneficio del cuerpo, para edificación del cuerpo de Cristo. Si usted tiene la capacidad, hágalo. Dios va a responder con una promesa extraordinaria. Y es maravilloso lo que podemos ver en el versículo 16 de Jueces 6. Lo que Jehová le dice. Imagínense la respuesta enseguida de lo que Dios le dice a este hombre Gedeón: ciertamente yo estaré contigo. Qué lindo es saber que no vamos nosotros en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sino, como bien lo dice la palabra, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Usted cree lo que el Señor le ha prometido a su vida? ¿Usted cree lo que el Señor ha traído para usted? Pues usted vea el problema más grande y dígale de frente al problema: mi Dios es más grande que ti. El Todopoderoso es el que me ha levantado a través de Cristo Jesús y me llama hijo de Él. Y Él me ha dotado y me ha capacitado para ir en su nombre. Ir en su nombre y tener la firmeza y la constancia que Él requiere para enfrentar el día a día. La seguridad del cristiano no está en su capacidad, sino en la presencia absoluta de Dios. En esa presencia en tu vida. Cuando Dios está con una persona, ¿sabe lo que pasa? En la debilidad se convierte en fortaleza. ¿Sabe lo que pasa? La limitación se convierte en instrumento y lo imposible se convierte en el testimonio que un día tú darás diciendo: Dios lo hizo posible. Dios lo hizo posible. La firmeza del cristiano no proviene de sí mismo, sino de la certeza que el Espíritu Santo mora en él, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en ti, da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Es la hermosa promesa que el Señor nos ha dado y nos anima a seguir perseverando. Dios le dio el secreto a Gedeón y también te lo da a ti en esta mañana. El éxito ante cualquier situación, ¿sabes cuál es? La continua presencia del Espíritu Santo gobernando en tu vida. Y eso requiere que hay que invertir. ¿Y sabes qué tienes que invertir? Tu vida en la presencia de Dios, tu intimidad delante del Señor, tu relación cada día fortaleciéndose más, alimentándote más a través de la palabra, orando más, sabiendo que si Dios está contigo, no hay nadie contra ti. Solamente que tú te olvides de que Dios es real en tu vida, que te comiences a alejar, para que entonces comiences a perder la fe y comiences a caminar de manera inconstante y comiences a ser realmente infructuoso. Pero Dios no quiere eso para ti, ni tú creo que lo quieras para ti. Yo creo que lo que tú quieres es ser victorioso en Cristo Jesús. Y para eso, amados hermanos, sabemos de que hay victoria, sabemos que hay triunfo, y todo lo que necesitamos es invertir nuestra vida diariamente en Él. Deposítese en Dios y créale a Él. No se vea en las circunstancias adversas, véase en la victoria que Cristo Jesús ya le dio en la cruz del Calvario. Vamos a levantarnos en esta mañana. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.